Para mí han existido 3 Pucallpazos. Hacer un pliego de reclamo de 11 puntos exclusivamente para Ucayali, caramba, hay que ser valiente. Entonces le dijo, mire, ustedes, y me acuerdo, Vázquez Valera, Alfaro Ventura, Ochoa, ustedes son rojos, buscan sangre. Ustedes son vampiros, así, en su cara les decía. Nosotros fuimos los primeros, el primer intento de unificación de varios gremios. Y como verás, ahí no hay ningún, permíteme decirle, ningún sindicato de choferes, ni mucho menos. 1975. Es así que la Cámara de Comercio e Industria, el Club de Leones, Rotarios, médicos, abogados, industriales y comerciantes chicos y grandes, todos se alinearon al frente de defensa, a tal punto que 5.000 almas se dieron cita al entonces Cine Rex, siendo el detonante que aceleró la explosión cívica. El Consejo Provincial, presionado por el Sindicato de Choferes, convocó para el 23 de octubre de 1977 a un cabildo abierto en la Plaza Mayor, el evento que no tuvo mucha concurrencia, pero sirvió de clarinada de lo que fue más adelante, el 8 de noviembre de ese mismo año, donde se disertara el pronunciamiento presidencial anunciándose un paquete de obras para Pucallpa, pero en el marco de una declaratoria de emergencia, generando sendas reuniones lideradas desde las instalaciones del Sindicato de Choferes, que tomó el liderazgo de las manifestaciones. Hacer un pliego de reclamo de 11 puntos exclusivamente para Ucayali, caramba, hay que ser valiente. Porque hay muchos intereses había en Pucallpa, sobre todo de Iquitos, de Huánuco, de Tacna. Era problemático. En el año 1974, el secretario general del Sindicato de Choferes fue Román Penadillo. Y en aquella época las vías eran intransitables. Y Pucallpa no tenía los elementos básicos. No había agua, no había desagüe. Y se demoraba un mes para llegar a la ciudad de Lima. Entonces, de ahí se comienza a iniciar ya la protesta. Y lentamente se iba armando el pliego petitorio. Fuimos los primeros, el primer intento de unificación de varios gremios. Y como verás, ahí no hay ningún, permíteme decirle, ningún sindicato de choferes, ni mucho menos. 1975. El enfrascamiento de los delegados en las largas y tediosas discusiones, muchas alejadas de los objetivos que la mayoría esperaba, hizo a los choferes perder la paciencia. Los hombres del volante fueron por su lado e implementaron su propia huelga, naturalmente sin desligarse del proyecto de formar el Gran Frente de Defensa. El mérito o la fuerza de atracción que tuvo el Sindicato de Choferes es que el Sindicato de Choferes no practicaba ninguna política partidarista, porque por asamblea de sindicato acordamos que de la puerta para afuera puede ser lo que quiere, pero de la puerta para adentro era, digamos, política sindicalista. Y si alguien transgredía eso, se le expulsa así de una manera. Y además éramos pocos, pues no éramos esto. Entonces la política envenena. Entonces, viendo esa situación, acordamos eso. Entonces el sindicato de choferes no era derecha, esto, o izquierda, nada de eso. Y de esa manera es que el sindicato de choferes aglutina a todo Pucallpa. Nunca he puesto el tinte político de la izquierda dentro de las veces que he tenido que yo intervenir, porque era el interés general. Por eso es que reclamamos que nadie se atribuya. Estos grupos de personas, de choferes, que un 5 de octubre del año 1978 declaran
la huelga indefinida, con el único objetivo de que Pucallpa, pasado de un pliego petitorio que fue aprobado en ese entonces, tenga todas las soluciones de sus problemas y la creación del departamento. Era la medianoche del 12 de octubre de 1978, en la que todos coincidieron, pese a sus diferencias, unirse, convirtiéndose en toda una hazaña que costó aún cuando la influencia izquierdista accediera al pedido de los choferes de influencia axiopopulista, dejar el local de los bancarios, cuyos dirigentes eran catalogados como izquierdistas, para ocupar el de los choferes, naciendo de esta manera el Frente de Defensa y el primer Pucallpazo. ¿Pero qué decían los enemigos de siempre? O cómo llamarlos, ¿no? No, ahí se reúnen los comunistas. Esa era la chapa que se le ponía a todo aquel que reclamaba una reivindicación, ¿no? Pero era, y yo te doy las pruebas, era de cosas que hemos hecho en su momento. Y lo que bien recuerdo de esas situaciones es, había un señor periodista, pues, por supuesto no quiero desmerecerlo de Pucallpa, pero había uno que era de Choque. Mi respeto, mi admiración, y siempre mientras viva lo voy a tenerlo muy presente. Y nunca lo había conocido. Era un señor Marino Ganosa Trevitazo. Sí. Era un señor periodista de Choque. No estaba con rodeos, nada de eso. Por eso los comunistas y izquierdistas querían aprovecharse, porque ya habían formado, y este señor ya había calibrado las intenciones y todo. Entonces, en las asambleas que se llegaban, y estos siempre buscaban el sectarismo, la violencia, hacer esto, hacer el otro, imponer. Entonces le dijo, mire, ustedes, y me acuerdo, Vázquez Valera, Alfaro Ventura, Ochoa, ustedes son rojos, buscan sangre. Ustedes son vampiros, así, en su cara. Por ejemplo, un periodista que figura como dirigente del primer Gran Pucallpazo, Marino Ganosa Trevitazo, un periodista corrupto, periodista de la prensa amarilla, que yo creo que vino huyendo de Lima, pero alguien lo trajo. Y él está, por si acaso, en los libros de historia del periodismo, ahí está qué era lo que significaba Clarín dentro de la prensa y quién era Marino Ganosa Trevitazo. Pero lo traen a Marino Ganosa Trevitazo con el objetivo de combatir precisamente a los dirigentes de la izquierda. La bomba social explotó. Felizmente no hubo sangre ni muertos que lamentar y mártires por quienes llorar. Sin personalismos, con solo un héroe, el pueblo. Ese pueblo que entregó su pecho y sacrificio personal para hacer lo que ahora es Pucallpa. El protagonista de estas luchas en pro del desarrollo de Pucallpa y de la región es el pueblo unido y organizado, ¿no? Y en este caso fue a través del Comité Ejecutivo del Frente de Defensa. El ente organizador, director, pero el que le dio la fuerza, la contundencia y los logros es el pueblo en su conjunto. En su conjunto ahí están amas de casa, estudiantes pidiendo su universidad, ¿no? Que no tenían a dónde ir a estudiar. Y los colegios profesionales, los sindicatos, el SUTECOP, ¿no? Federación de Empleados Bancarios, los choferes, los periodistas jugaron un papel importante, ¿no? Entonces, ese pueblo hablaba del pueblo en su conjunto. Ese día se había cumplido las 72 horas que el fenecido Consejo de Desarrollo de Loreto dio al gobierno para atender las demandas y de los choferes cumplían 7 días de huelga. Si el sindicato de choferes se quitaba de la huelga, se iba abajo la huelga. Ahí les teníamos. Nosotros no queríamos pleitos. Cedíamos.
porque queríamos la unidad. Si no, no conseguimos nada, ¿no? El sindicato de choferes siempre ha perseguido sus propias reivindicaciones. Y en esos años, precisamente, ellos estaban peleando por la exoneración de impuestos a los vehículos. Y muchos han conseguido vehículos liberados. Exoneración de repuestos, exoneración de muchas cosas. Y su pliego primero, que constaba de 5 puntos, hablaba de eso, de sus propias reivindicaciones.